Muy buenas prácticamente transiciones entre el día y la tarde de este 21 de marzo ya primaveral, de este 21 de marzo prácticamente a 3 días de la conmemoración de la expropiación petrolera por Tata Lázaro, a prácticamente mismos días de don Benito Juárez García, y pues prácticamente muchos motivos para poder, dicen algunos, conmemorar. El día de hoy, nuevamente a través de la Comuna de la Palabra, les damos la más cordial de las bienvenidas a nuestros seguidores, miradores, oidores, bebedores, masticadores y regurgitadores de la Comuna de la Palabra. No quiero dejar de recordar que una semana más, un mes más, y la mentira histórica pende como una soga sobre la cabeza y aún nadie da una respuesta certera a qué pasó con los 43 jóvenes de la Escuela Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, Escuela Normal Rural. Tampoco quiero dejar de enviar nuestro consabido y fraterno saludo a Angélica, recordarle que no está sola, ella lo sabe, que seguimos esperando a nuestra estudiante desaparecida hace ya más de 5 años en la Facultad de Psicología, Viridiana. Y no quiero dejar esta ocasión de saludar a nuestro invitado, José Peguero, cineasta, poeta, infrarrealista, por no decir surrealista, y por no decir heredero del realismo italiano, pero sí del estridentismo, son más herederos del estridentismo. Hoy vamos a dividir esta entrevista, aunque se nos vaya más de una hora, no tengo prisa, en dos asuntos. El primer asunto es el del cine. Él ha hecho cine, él ha participado en cuestiones, hasta un pleito que llegó a tener con cierta empresa de cuyo nombre no puedo acordarme, por unos cortos a propósito del 2 de octubre del 68, que escamotearon y no dijeron que eran de José Peguero, si no me equivoco, de los cineastas y documentalistas que voy a decir, más de un cuarto de siglo para acá, ha venido produciendo en este país, ha participado en cine, participó creo que en Rojo Amanecer de alguna manera. No. Bueno, ya nos aclarará. Y es uno de los fundadores, junto con otras personas, del grupo de intelectuales, escritores, ensayistas y sobre todo poetas denominados infrarrealistas. No quiero dejar de agradecer, Pepe, tu presencia aquí y pues, comencemos. Bueno, primero que nada un saludo, ¿no?, a todos tus escuchas, y es un placer estar contigo en tu programa. Es, no sé, la segunda o tercera vez que estoy, ¿no?, acá contigo. Ajá. Y tomando un poco estos argumentos, esta historia que has contado a 3 días del aniversario de la expropiación petrolera, hay que tener siempre presente que los estridentistas estuvieron bien presentes en ese proyecto de construcción de la expropiación, del proceso de expropiación. Javier Icaza, un escritor ligado a los estridentistas, escribió Panchito Chapopote, y después fue el redactor de la ley de expropiación. Él era abogado de Veracruz, de Jalapa, trabajaban bajo las órdenes del general Jara, ¿no? Y ahí mismo trabajaba como el general Lázaro Cárdenas, con el general Jara. Y es donde él se enfrenta a todas estas empresas petroleras, ¿no? Es donde él tiene contacto con todo este saqueo de los bienes del país, y cuando llega a la presidencia, bueno, ella tenía toda esta experiencia, y por eso se jala a Javier Icaza. Ahora, ¿por qué retomo esto? Porque hay un proyecto de cine. Bueno, hay que ligarlo un poco entre el estridentismo y el cine. Una película que se ha estado tratando de hacer desde hace como 10 años por parte de Oljovich, Sergio Oljovich, y ha hecho una convocatoria, ha estado buscando los recursos para poder hacer esta película que sabemos que es necesaria. A ver, si no con Lázaro Cárdenas un poco antes, ya habían llegado a Eisenstein a México,
Luis Buñuel probablemente llega en esa época de Lázaro Cárdenas. Un poco antes ya está la relación. Son cineastas que han hecho filme en México sobre México y que no son mexicanos, por así decirlo, de origen. Aunque gran parte de la obra de Buñuel y del propio Einstein tiene que ver con México en algunos segmentos de lo real. John Reed viene a México buscando o tratando de encontrar la alternativa a la revolución verdadera y se encuentra con que no es, entonces se va a Rusia y escribe los 10 días que estremecieron al mundo. Allá muere, su hermana queda aquí, que por cierto se vuelve la predilecta y musa de don Felipe Carrillo Puerto y de Guti Cárdenas. De Guti Cárdenas, y que le componen la canción Peregrina, que está dedicada a la rubia de ojos claros y divinos de los labios purpurinos y radiante cabellera como el sol. Era precisamente Catalina Reed, que Felipe Carrillo Puerto, un lapsus brutus, sí, Felipe Carrillo Puerto, primer gobernador del Partido Socialista del Sureste en la hermana República de Yucatán, y que Stalin curiosamente manda, y el mismo Lenin, mandan a la Alexandra Kollontai como representante ya del movimiento y de la revolución o del gobierno soviético. La primera embajadora. La primera embajadora en realidad fue la Alexandra Kollontai. Ahora bien, ya se hacía en México cine sobre México. Puedo pensar una obra, y por eso me atreví a decir un barbarismo que voy a repetir aquí. El que no conoce a Dios, a cualquier buey se le hinca. Tengo la impresión de que la gran premiación de Roma se corresponde con esto. Empiezo provocadoramente. Porque quien no ha visto Los Olvidados no puede entender entonces qué pasa. Y no hablo de Ismael Rodríguez. Puedo pensar en Un rincón cerca del cielo, Nosotros los pobres, ustedes los ricos, que son tradiciones de esta Simitrio, que puedo pensar sobre el maestro rural en la comunidad, el rebozo de soledad de Gabaldón, que tiene que ver con el médico rural. Ese contexto histórico está retratado en ese cine, y en Roma no lo veo. Veo buena fotografía, veo una muchacha que la hace de nana y que de ella no sabemos quién es, sí que viene de Oaxaca, pero el personaje está gris. No hablo solamente de eso, antes apareció Amores Perros, Perfume de Violetas, El Callejón de los Milagros, salvo la presencia de Salma Hayek, jovencita. Ese cine que se hacía en esa época no es más cine mexicano que este que ahora premian y galardonan. Difícilmente lo vas a ver, ese cine, por una sencilla razón. Histórica. Porque el cine en México como industria ya no existe. Ya no existe más. Lo que tenemos es un remedio, una pequeña supervivencia de ese modelo de producción en el cual se hacían grandes películas, porque congregaban a una serie de trabajadores alrededor de esta industria. Grandes escritores, un sindicato muy fuerte que estuvo liderado por Jorge Negrete, por José Revueltas, que a balazos defendían a la industria de otros agresores que venían ya, digamos, desde la CTM. Los porros y los charros. Los charros, exactamente. Entonces, grandes músicos, directores de orquestas, directores, compositores, estaban todos ligados al cine. Ahora no existe esto, no hay una industria, está desmantelado. Entonces no hay cine mexicano. No hay industria. Incluso el IMCINE, que apoya muchas producciones, apoya la producción, los productores no van a apoyarse en los estudios de sonido, de laboratorios mexicanos, se van al extranjero, se van a Estados Unidos la mayoría, y algunos se van hasta Europa. Eso prácticamente ya no es el cine mexicano, es hacer una película con un cartabón, ¿no?, de producción de alto nivel, pero en el concepto, en la idea, ya están perdidos. Bergman, por ejemplo. ¿Qué tiene Bergman? Por ejemplo, toda esta serie de películas últimas que han sido El laberinto del fauno,
Son películas hechas por mexicanos con recursos extranjeros en una industria externa. Pues es Guillermo del Toro. Sí, por eso, no hablo solo de Cuarón, hablo de personajes, exceptuando el cine independiente que sigue existiendo, seguramente, pero que ha producido. No, o sea, el trabajo de Guillermo del Toro, de de Alfonso Arau, que ellos son pioneros saliéndose de México, el Indio Fernández, muchos, desde hace muchos años, se habían formado, es más, desde los inicios del cine, Guillermo, uno que fue director del Universal Ilustrado en 1915, el 20, él venía de Hollywood, ya venían de allá, ¿no? Dolores del Río Los Ángeles. Acahuayá. Dolores Asúnzulo se llamaba. Asúnzulo, sí. Ellas se van, se forman en Los Ángeles porque es un lugar donde se produce mucho cine, pero al cual yo digo que inútilmente los productores y los directores están volteando hacia allá, cuando lo que tenemos en común, hacia el norte, cuando lo que tenemos en común es hacia el sur. Nosotros deberíamos estar trabajando por la construcción del gran Abya Yala, el gran país de los indígenas que es muy nuestro, ¿no? Perú, Desde Bolivia, hasta Argentina, Chile, si quieres, Argentina, todo ello, Uruguay. sí. Y es a donde le damos la espalda. Estar volteando hacia Europa y Estados Unidos me parece, sí está bien, pero es una pérdida de tiempo, porque ahí te ven como indio. Y aquí toda la hermandad que tenemos, nosotros les damos la espalda. Nosotros somos los indios. Nosotros somos los indios. Es la mejor manera de vivir, por otro lado. Entonces me gusta mucho el trabajo, sí, esporádico, si quieres, de Alfonso Cuarón, está perfecto, de Guillermo del Toro y de otros, muchos más que se han ido a trabajar. Hay mexicanos que han hecho películas en Ismael García Yugoslavia. Gardel, en Chile, en Argentina. No, bueno, pero sí, son actores. Son actores. Damián Alcázar, hay Damián muchos que han Alcázar. salido y tienen presencia en varios países de América Latina, ¿no? En Salvador, Colombia, Chile, Argentina. Damián y Dolores Heredia y todos ellos tienen una gran trayectoria fuera, pero siempre la mayoría están pensando hacia el norte, todos. Y eso es lo que yo creo que no hay que hacer. Qué bueno que lo hayan conseguido, pero dicen que Hollywood siempre se puede permitir un caso como el de ellos para garantizar su supervivencia. El control que tienen de la cinematografía en todo el mundo es apantallante. Pero si queremos cambiar este estado de cosas, hay que voltear hacia acá. Una pregunta Somos una gran más nación. provocadora que la primera, más que Roma y más. El nuevo gobierno de la 4T, ¿qué propone al respecto? ¿Qué le ves en términos Apenas se de la están haciendo recuperación las de esto? mesas. Apenas se están haciendo las mesas. Estas mesas deben incluir cuestiones muy elementales como la seguridad social de los trabajadores del cine, que nadie tiene, no existe, ¿no? Ya, No existe, no hay. digo ya porque antes sí existía. Con la época de los sindicatos sí tenían una seguridad social. Aunque después se hayan corrompido y toda esa historia del neocharrismo y más. Es parte de la destrucción, del ataque brutal hacia nuestra cinematografía. México creció como industria por la Segunda Guerra Mundial, cuando Estados Unidos se involucra y no producen sus películas. Entonces quieren El que cine de alguien, oro es de México. quieren que alguien los apoye, por eso crece la industria aquí. Tenían una presencia en toda América Latina y en Estados Unidos, ¿no? El control de producción se hizo aquí en México, pero después regresan y pum, se lo quitan poco a poco, ¿no? Vuelve a desaparecer. No, que además hicieron una serie de bodrios. Pensemos el periodo López Portillista, Ah, es asqueroso. ficheras, talones, etc. Sí. Y después puros Que es- narquillos, policías es cuando nos judiciales. toca estudiar. Yo estudié con Cuarón. Cuarón iba un año antes que yo en la escuela. Bueno, muy simpático. ¿El CUEC? Sí. Ajá. Lubeski, Cuarón, el perrito Estrada. Bueno, el perrito, por ejemplo, es todo otro caso. Él nunca ha salido de México. Y sus películas tienen un gran éxito. Encontró un modelo
que ha impactado, ¿no? Ha tenido una gran influencia, una gran presencia, digo. Desde la ley de Herodes. La ley de Herodes. Sí, la ley de Herodes. Sí, claro. Que esa, el poder. Todo eso. La ley de Herodes, acuérdate que esa fue la que produjo el cambio, el primer cambio, la caída del PRI, pues. Se le debe a esa película, ¿no? Bueno, la en influencia parte. del cine, en buena medida. En buena medida se debe al PRI y a su... Sí, a su mala actuación. su... Pero la presencia de esa película ayudó mucho a que el PRI cayera. Es el estilo PRI, todo el poder. Pero pensemos... Voy a Como mencionar... ahora en Roma se discute las condiciones laborales Sí, de las trabajadoras domésticas. No sé si se Aquí, discuta en la película. No, en la película no se discute. Pues no, claro pero que lo provocó no. perfecto. Bueno, Y se han hecho un montón de películas sobre el tema y nunca nadie había tenido esa... Por los recursos mediáticos, seguramente. Pues eso, la película está muy bien, cumple perfecto con uno de los objetivos del cine, ¿no? Que es transformar la realidad, impactar. Voy a regresar a un personaje que nunca se fue de aquí. Hizo puro documental. Oscar Menéndez. Ah, no, mi maestro. Me quito el sombrero. Dice. Digo porque... Ya no tengo lentes. Porque él no miró ni para arriba, ni para al norte, ni para... ¿Cómo no? Hizo películas en Europa, ahorita que me acuerdo. Sí, pero hizo la de China. Y la China la acabó, la acabó reeditando en la UNAM. ¿Sí? Pero pensemos en el Oscar Menéndez documentalista. El viajero también en Chile, trabajó para Allende. Trabajó para Allende. Sí, no. No sé si con Miguel Litín, pero Listín, no. Pero excelente fotógrafo. Todavía un cineasta hecho a la vieja usanza. Sí, de hecho estamos pidiendo, si alguien nos escucha aquí, que Oscar se merece el Premio Nacional de Ciencias y Artes. Ya firmé la carta. Ya. Seguro que la firmé. Él es uno de los personajes que deberían de ser, de acuerdo a este cambio, a este gran cambio de la 4T. Él debería ser de los personajes que hay que impulsar. Él es un ejemplo. Ibas a aclarar lo de Rojo Amanecer. Ah, que te volé la palabra. Es que en el año en el que se produce Rojo Amanecer, hay una fundación, la Fundación Mexicana de Cineastas, que la primera dirección la tuvo Poliduc, después la segunda la tuvo Ariel Zúñiga, y Ariel leyó el guión de Rojo Amanecer, y cuando conoció los fragmentos que yo tengo de la Plaza de las Tres Culturas, me dijo, en ese momento le habló a Javier Robles para decirle que quería el guión, y a mí me dijo, me contó la historia del guión, y me dijo, si aparece, dice, si obtengo ese guión, con este material yo hago esa película. Me dijo, porque el guión no es muy bueno, no le gustó, porque la historia está encerrada. En un cuarto, es una película barata. Sí. En ese, muy barata. Sí, pero abre las puertas de una discusión nacional. Sí, es un problema histórico. Esa película nunca salió en México, ¿sí sabes? Sí, claro, estuvo prohibida un ratín. ¿Y sabes ahora por qué no se exhibe? Por razones similares. No, porque el dueño es Slim. Mira, nada más. Terminó comprándola. Entonces se exhibe la película. No se exhibió fuera de México. Ajá. La película, el editor que era Sigfrido García, él algo intuía y hizo una copia que mandó fuera de México, la mandó a Los Ángeles, pero la película jamás se vio. Como historia de un documento que Oscar Menéndez la sacó en paletas. No fue Oscar, fue Mercedes. Bueno, fue Mercedes Pedrero. Que ahora... Pero también el Oscar Menéndez cuenta una historia. El chiste es, Rojo Amanecer, déjame terminar esa parte. ¿Cómo era esta parte de... El primer productor es Héctor Bonilla. Sí, ¿y el guión de quién es? De Javier Robles y Guadalupe Ortega. Y a los pocos días se les acaba la lana. Que es una historia muy parecida a una historia que yo estaba produciendo con el mismo Javier Robles y Guadalupe Ortega, que a las 2 semanas se nos acabó el dinero. Y esta es una historia con la cual queríamos acabar con Peña Nieto. Digo, que no permitir que llegara al poder, más bien, no acabar con Peña Nieto, sino impedir la llegada de él.
Una historia donde se contaban todos estos crímenes del PRI y todo lo que son capaces para llegar a y tomar el poder. Bueno, en fin, esa historia se repitió. Rojo Amanecer le fue así. A los pocos días se quedan sin dinero y Héctor consigue a Valentín Trujillo, Valentín como productor, y Valentín llega y dice, sí le entro, pero con mis condiciones, y se va a negociar a Gobernación. Si yo voy a hacer esta película que ya está en trance, la termino. Entonces, sí, pero primero la vemos. Ellos la vieron esta película en un montón de lados, enterrado, en coche. Mis amigos alucinaban porque se acercaban carros del ejército y me fotografiaban. Eran tiempos aquellos. Ajá. Y nadie hablaba del 68. Nosotros con Oscar fuimos los primeros y Rojo Amanecer. Bueno, el chiste es que Ariel Zúñiga, no hizo la película porque ya le habían dado el guión al director, ¿cómo se llama el director de Rojo Amanecer? Se me acaba de ir el nombre. Lo acabas de decir, No, el director. Entonces ya colgó y dijo, no se hace. A mí me hubiera encantado que Ariel le hiciera, hubiera sido otra historia. Y esa película se hubiera visto en todo el mundo, a lo mejor no en México, pero en todo el mundo seguro que se hubiera visto. Que hubiera sido el caso al revés. Porque te imaginas esa película que no sale de México cuando es una historia tan nacional. Qué curioso, ¿verdad? Pues es un fenómeno inevitable en la historia de nuestro país y sin embargo las redes del poder político dominante en la época simplemente trataron de invisibilizarla. Y eso fue. Pero pensemos, aparte de esos proyectos, hiciste otra Tepito, que no sé qué. Bueno, eso fue una historia eso fue hace un poco más de 10 años, cuando hubo una serie de enfrentamientos ahí en el barrio con la policía, en la cual el barrio fue tomado, pero por cientos o cientos de policías de todas las corporaciones. Y entonces yo tenía varios amigos ahí, y un amigo que es Javier Zaragoza me dijo, deberemos de hacer algo. Y dije, pues hagamos una película, que es lo que hacemos, ¿no? Un cortito. Y nos propusimos rescatar una historia del barrio contada por la gente del barrio y que la hiciera la gente del barrio. Entonces nos fuimos ahí al barrio, hicimos contacto hay 16 grupos, o había en ese momento 16 grupos culturales, y empezamos a hablar con cada uno de ellos, y se hizo la propuesta, y la gente del barrio es así muy, muy unida, ¿no? Entonces cuando escucharon la idea de hacer una película, ¿no? Y a las reuniones iban todos, andábamos como un muégano, así para discutir la idea. Por eso la historia quedó como quedó. Es la historia de un ladrón que se pinta unas alas y se invoca ¿cómo se llama esta virgen? La Santa Muerte. Ajá, y él jura que lo van a proteger para todo. Digo, eso parece que eso es lo que sucede. Parte del mito. Y entonces se dedica a saltar y a sacar la pistola y se le enfrenta a todo el mundo y los balazos no le hacen nada, ¿no? Al final termina siendo balaceado afuera del altar de la Santa Muerte y llega, pum, Pascua, se cae, ¿no? Da unos pasos, se cae afuera, abajo del altar. Pero conseguir todo eso fue muy complicado. Muy complicado. Conseguimos un actor de Televisa que se prestó, que es Jaime Camil, se prestó. ¿Jaime Camil? Sí. Y me cayó muy bien porque un día él me presentó a su mamá y le digo, ¿cómo ves, señora? Digo, estamos metiendo a Jaime a Tepito. Dice, yo daba clases ahí, dice, lo llevaba yo desde niño. Su mamá es una cantante brasileña, no me acuerdo cómo se llama, que tuvo su éxito en los 70s. ¿Verdad? Esa no te la sabías. Brasileña. Sí. Ahora es suegra bueno, en fin. En fin. Y fue muy chistoso meter a Jaime ahí, porque era muy famoso. Entonces cuando se enteraban una vez se enteraron que Jaime estaba ahí, cientos ahí. Entrar y salir del barrio no era tan fácil.
era muy difícil. Y esta película sí se presentó. En el barrio, para eso creamos un festival cultural Tepito. Entonces yo me fui con la gente de la delegación para ofrecerles la creación de este festival y la gente del barrio eran todos incrédulos, ¿no? Decían, no hombre, te van a batear, ¿cómo crees? Y se me echaban encima todos. Yo decía, no, pues es que es lo que hay que hacer. ¿Por qué propuse esto? Porque en el centro del barrio, cuando yo conocí el barrio, ponían los puestos y los quitaban todos los días en las calles, ¿no? Pero cuando hicimos la película, los puestos ya estaban fijos. Ya los habían dejado fijos para no evitar quitarlos. Eso se volvió una cárcel, ¿no? Entonces, en el año que estuvimos de preparación, nos tardamos un año. La película dura 20 minutos, 25 minutos, ¿no? Es un corto. Pero la preparación fue de un año, trabajando con toda la gente, escribiendo el guión. Éramos como 30, así, y poco a poco se fueron haciendo menos, y consiguiendo las locaciones y hablando con toda la gente. Yo hablé con todos los comerciantes del centro, para explicarles de qué se trataba el proyecto y que íbamos a meter una cámara. ¿Por qué lo hice? Porque tú no podías meter una cámara en el barrio, porque creían que eras de la policía y te agarraban a golpes. Porque eso es lo que había hecho la policía. De hecho, para entrar al barrio tenías que atravesar un par de retenes de la policía, ¿no? Entonces nosotros ya nos valía madres, íbamos y ¡paz! Ya entrábamos así, ¿no? Maggie, que tú conoces, ¿no? Ya era la reina de Tepito, ¿no? Nos enseñaron a caminar dentro del barrio. No es caminar por la parte del centro, sino siempre en la orilla, pegadito a la pared, ¿no? Sí, ahí tienes que aprender y hay unos huequitos entre los puestos donde tienes que entrar, porque si te vas por el otro lado, sufres el riesgo de que te asalten. Entonces hay que saber caminar en el barrio. Bueno, todo eso lo hicimos. Y yo hablé con comerciantes uno tras otro. Una vez me tocó estar en medio de una gran venta de armamento, de armas, de todo tipo, ¿no? Y yo que me creía así muy... ¿No, verdad? Me invitaron a una cerveza, el tipo que me invita a la cerveza, o sea, el comerciante, se va y me dice, ahorita regreso. Se va y cuando se quedan los compradores, que eran unos tipos así gigantescos, como de 3 metros, no parecían patagones, enormes y sudorosos, se voltean y me dicen, buena onda el güero, ¿verdad? Y yo quise contestar y no pude, no me salió la voz. 2 veces. Yo quise hablar y no pude. Me di cuenta que era un cobarde. No se me salía la voz. Entonces agarro la cerveza y la vuelvo a tomar. Y hago, según yo me concentro y digo, voy a volver a hablar. Y trato y no me sale la voz. ¿No? Ya, mejor que los se rieron. Ya regresó el otro tipo y ya me calmé. Que era el mafioso de veras. El otro era el que vendía. Pero te voy a decir, llevaban cajas de ametralladoras, de rifles, balas, todo. Es más, los niños llegaban y decían, güero, güero, te vendo unas balas, le decían al güero. ¿Cuántas traes? No, pues traigo 5 cajas. Pero niños. Ese es el motivo por el cual decidimos hacer la película. Y el más fuerte. También, ¿no? No, pero espérame. Entonces, cuando terminamos la película, yo me voy a la delegación a pedir permiso para crear un festival del barrio, porque yo quería quitar todos esos puestos del centro. Lo difícil era conseguir el apoyo de la delegación y lo difícil era que los comerciantes aceptaran. Claro. Porque ellos ya no veían sus calles limpias, no las ven, no saben lo que es eso. Entonces yo propuse hacer un festival musical. Conseguimos 10 grupos que nos hicieron la música. Para un cortito, 10 grupos. Imagínate, es una locura. Te llevas la música. Entonces yo quería poner un gran escenario, sopor, llevar grupos de salsa, de no sé qué, para presentar la película de 25 minutos. Era tal el orgullo de la gente del barrio que despertó. Aguantó. Sí, y en la delegación me dijeron que sí, cosa que todos los grupos culturales no daban crédito. Al final terminé regalándoles el festival de Tepito y dije, háganse cargo ustedes, a mí no me interesa, si ustedes no lo quieren, pues allá es su bronca, ¿no? Hicimos, pero no lo hicimos como yo quería en el centro del barrio, sino en una casa de cultura y ahí más. Pero estuvo muy bien. O sea, se hicieron muchas cosas. ¿No? Sí.
una historia de una chica, Ah, caray. una historia algo similar. Mira, cuando creas, bueno, es un decir, cuando diseñan el proyecto de la vida pasada en limpio, Ajá. olvídate de Enrique Álvarez, porque Enrique Álvarez es un momento del proyecto La vida pasada en limpio. La vida pasada en limpio incluía a Claudia, que fue un poco más difícil. Ah, sí, Lozano. Claudia Lozano, e incluía en perspectiva más personajes en el sentido de esta idea que tomas de un escritor brasileño. No, Rubén Fonseca. no. Fonseca, ¿no? Carlos Drummond de Andrade. Ah, Drummond de Andrade, también brasileño. Esta idea de la vida, porque además yo recuerdo cuando fui a Monterrey a dar un par o un trío de conferencias, había acordado con Eliseo Guajardo y familia traer un cabrito de Monterrey, pero en Monterrey los señores se dicen cabritos para que no les digan mayores, ¿sí? El caso es que el avión se demoró como 10 horas y el famoso cabrito no llegó y acabaron tragando Kentucky. Ese día creo que nos iba a presentar Eliseo Guajardo, porque tú tenías, según entiendo, la idea de hacer para Suárez, del ¿qué nos pasa?, un personaje con discapacidad a propósito de cómo se porta la gente ante el fenómeno de la discapacidad. Y Eliseo te contaba que yo tenía buenas anécdotas y por ahí empezó la relación. Y esto acabó en La vida pasada en limpio, del cual ahí tengo el cartel. Y Héctor Suárez. Y ahí está el video. Sí. ¿Mandé? Y Héctor Suárez nunca hizo nada. Y Héctor Suárez nunca sacó No le cayó el 20, no le cayó el 20. Nunca hizo el personaje con discapacidad. Entonces, él se lo perdió, no me cabe duda. Pero salió La vida pasada en limpio, 2 puntos, Enrique Álvarez. Pero el proyecto era más amplio. ¿De qué se trata ese proyecto? Híjoles, es que eran como... Tengo la lista de todos los personajes. Lo que pasa es que se murió mi amigo Mario Santiago. ¿El granicero? Y estaba el del granicero. Sí. Un granicero al que le cae el rayo 2 veces. Un granicero... Ay, por poco doy el dato. Que acá en Morelos, cuando les cae un rayo, la gente se vuelven Curanderos. se vuelven curanderos, o sea, la gente cree que se vuelven curanderos. Y a este le cae el rayo y la gente le llevaba a sus niños para que los curara, y a él le daba vergüenza. Y se escondía, decía, yo no curo, ¿no? Pero las señoras decían, cúreme a mi niño, no sea gandalla, ¿no? El otro Ya se volvió granicero. ya se volvió granicero, y el otro no quería. Y se esconde, ya no quiere salir, y pasan meses, se queda encerrado en su casa, ¿no? Y al año siguiente le vuelve a caer un rayo dentro de la casa. Pues entonces Ya dijo esto. ya, se volvió curandero. Ya dijo esto 2 veces la llegada de la señal, ¿no? Sobre ese personaje es el que yo quería hacer una historia. Luego estaba lo de Mario Santiago. Tenía como Papasquiaro. 10, sí, lo de Papasquiaro. Pero también se me murió Papasquiaro. Y así lo fui abandonando. El proyecto, la idea de... Digo, el chiste es que no lo hice porque se me murió. Y entonces te llega la idea del concurso para Pepe Rovirosa y haces La vida pasada en limpio, Enrique Álvarez. Exactamente. Para Que la Pepe idea era Rovirosa. hacer la primera de una serie que es La vida pasada en limpio. Toda mi historia, todos los trabajos cortos que he hecho, los quiero meter en La vida pasada en limpio. Pero no lo he hecho, la verdad es que no lo he hecho. O sea, he grabado mucho, pero no los he armado. ¿Y por qué no? Porque soy muy... Me gusta que los trabajos sean así como concisos, sólidos, que estén... tienen un punto de... cuaje. Como... Y no han Enrique Álvarez. cuajado. No han cuajado, algo falta. Y, Pero sí, están ahí. En algún momento, pum, van a salir 1, 2, 3, 4. Sí, el de La vida pasada en limpio, Enrique Álvarez, fue meramente circunstancial. Sí, lo vemos. Pero cuajó perfecto. Pero ¿por qué La vida pasada en limpio? Porque son historias... ¿Por qué el título? El título, bueno... Porque originalmente a mí no me gustaba, como recordarás, y yo decía eso de La vida pasada en limpio, me suena como cuando la maestra te decía, esta tarea está muy sucia, pásala en limpio.
Pero podía ser, porque es anfibológico el término, la vida pasada en limpio. La vida pasada en limpio. La vida pasada en limpio. Y entonces depende de dónde metas la puerca coma, el significado de la expresión cambia. Pero, ¿por qué esta idea de Carlos Drummond de Andrade, en términos de por qué ese concepto amplio, la vida pasada en limpio, sin coma además ahí, entonces queda a la capacidad del oidor para traducir la vida pasada en limpio como Dios le dé a entender? Pero como Dios tiene preocupaciones de otra naturaleza, no está pensando en cómo vamos a interpretar el título de tu proyecto. ¿Por qué ese título? La vida pasada en limpio es sencillamente la historia de un personaje al que todo el mundo cree que tiene la vida marcada de tal manera y la transforma. Ah, por eso Enrique Álvarez. Muchos creían que la tenía asignada de cierta manera. Y ni yo mismo sé cómo ha estado, pero eso es otra historia. Pero es por ahí. Y el otro asunto que ahora está de moda en la discusión de Ciciel Conadis, de 100 días sin, o más sin director de Conadis, da lo mismo que haya director o no, porque el Conadis no sirve para nada mientras no sea vinculante lo que dice, mientras no sea exigible lo que propone y mientras no tenga autonomía con respecto al gobierno del organismo. Mientras no sea punible o exigible lo que dice. ¿Qué pasa si alguien no cumple lo que propone el CONADIS? Pues ya va a la CNDH. ¿Y qué pasa si no cumple nada? Es decir, es el arte de la simulación o de los eufemismos políticos en términos de decir, pues un director de CONADIS va a hacer que la discapacidad, además, ¿cómo vemos la discapacidad? ¿Conoces a alguien con discapacidad? Yo participé enviándoles el link a La vida pasada en limpio, pero yo nunca me he visto como persona con discapacidad. Eso me ha sido impuesto por las circunstancias de que para que me den placas de carro, necesito una credencial que diga que soy persona con discapacidad. Pero que tenga una deficiencia física no quiere decir que tenga una discapacidad. Esa probablemente sea más una construcción sociocultural o una socioconstrucción, valga el terminejo. Y es un poco lo que muestra en 28 minutos La vida pasada en limpio. Pero tú tenías la idea de seguir ampliando porque el estigma de la discapacidad es uno, puede ser cualquier otro del granicero. Tiene el estigma, no lo acepta y después no tiene de otra. Claudia Lozano tiene uno, finalmente no se logró el de Claudia. Todavía le doy vueltas. Es muy difícil. Es muy difícil, pero no imposible. Ahora es más fácil. Bueno, sí. Como sea, esta idea del cine, eso es también parte de lo que se produce en este país. Y que finalmente, para terminar este apartado de cine, pensemos un solo elemento, los famosos Óscares. ¿Quién es la Academia Estadounidense de Cine? Para decir que es lo mejor, y aquí para creérnosla, como si no hubiera otros mecanismos de orientación de que ganar un Óscar, ya México y su cine está en los cuernos de la luna. La academia ha crecido tanto que incluyen a cineastas de todo el mundo, ya no son nada más aquellos directores norteamericanos, ¿no? Entre los cuales hubo quienes lo rechazaron. Hay muchos. Marlon Brando, por ejemplo. Sí, no, digo, como el Nobel, ha habido varios que lo rechazaron, sí, ¿no? Saludos desde el Perú, pregunta el doctor Juan Jesús Guerre Porras, al cual le damos las gracias. ¿Cuál es el vínculo entre cine y filosofía? Ah, caray. Dejamos la pregunta ahorita para... Pues hay un cineasta peruano que se llama Carlos Ferrand, que acaba de hacer un documental que está empezando a circular sobre Walter Benjamin. Para empezar. Ok. Pero ahorita le seguimos con eso. Esperemos por lo menos esto busca ese cineasta. Y peruano, me salió. ¿Cómo se llama? Carlos Ferrand. Carlos Ferrand, lo puede buscar el doctor Guerre Porras. Él está en Ayacucho. Hasta allá fuimos por otro asunto, pero nos da gusto que nos esté escuchando. Ya. Pero estábamos con este asunto de los Óscares.
Entonces ya la academia se ha abierto tanto, ya es muy incluyente que ese premio ya no se ve como una característica, una opinión de los trabajadores de cineastas pues norteamericanos, como Spielberg sé que ha estado opinando sobre Cuarón, sobre Roma, diciendo que son películas de streaming, ¿no? Que no deberían de haber estado ni siquiera en los Oscars, consideradas en los Oscars, sino en los Grammys o en otro tipo en la televisión, ¿no? Que esa es otra discusión, porque son películas producidas por Netflix y en los festivales de cine como en Cannes, donde ya ha habido algunas películas que han participado sin haber sido exhibidas en cines, ¿no? Pero Roma rompe esta. Bueno, qué bueno que rompe y pese a todo. Y a propósito de lo que comentaba el doctor Juan Jesús Guerre Porras, es indudable que el cine por sí mismo tiene dimensiones de expresión ética, ideológica. Pensemos en el crimen del padre Amaro, una discusión de valores que se han mencionado y que en su momento estuvo en boga, pero que en el fondo traía más cosas, por ejemplo el aborto. Por ejemplo, el papel del abuso de los curas sobre las chicas y el papel que juega el padre Amaro con respecto a haciéndose maje. Ese tema no lo discutieron. No discutieron el de la relación del cura guerrillero, ya sabemos qué actor es, ¿sí? No discutimos la relación del Chato Padilla, el narco, con el obispo. Eso sí no lo discutieron en la película. Pero están mencionando dimensiones éticas, ideológicas y políticas que indudablemente son discusiones de orden filosófico también. Yo no separaría, por ejemplo, el cine de la filosofía, de la ética, del arte, estética, porque ideológicamente fue una vieja discusión desde Stalin, cuando le pedían al mismo Eisenstein, hablo de octubre, hablo de la Revolución de Febrero, octubre, el acorazado Potemkin, podemos hablar de La Madre, varias películas de época que tenían que ver con ese tema y se inserta en lo ético, en lo ideológico y en lo político. Pero creo que eso es algo que en su momento podemos analizar desde otro lado. Me voy al segundo asunto que, aprovechando que estás aquí, eso del infrarrealismo. ¿Qué es que sé? ¿Con qué se come? Porque ustedes son hijos putativos de Germán Lisa Zurbide, del estridentismo, no precisamente del surrealismo, pero puedo pensar en una época de Paul Eluard, surrealista. Puedo pensar cuando todavía quien acaba casándose con el buen Salvador Dalí, Gala, que antes fue la pareja de Paul Eluard. Puedo pensar, bueno, o dispareja, no voy a prejuzgar ahí, pero pensemos en Efraín Huerta, cuando las corbatas se caen a pedazos y se rompen y lloran. No me cabe duda que un Efraín Huerta con poemas bien surrealistas, no me lo imaginé hasta que los leí, pero influyeron. Efraín Huerta, conocido tuyo en su momento, Silao, Guanajuato, poeta del demonio público y no del dominio público, en uno de sus poemísimos clásicos del buen Efraín. Pero no solo Efraín Huerta, otros entraron en el surrealismo. Pero esa idea de infrarrealismo, ¿por qué el nombre? Tú eres uno de los fundadores, no el fundador. Hay más, sin duda. En Chihuahua había colegas, en Chile, en varios lados, que han tenido reuniones, la edición de ese libro de poesía que por aquí tienes, el de Perros, no se llama precisamente Perros, ¿verdad? Se llama Perros habitados por las voces del desierto. El puro título está bien infrarrealista. La misma vida pasada en limpio tiene su connotación de infrarrealista porque no es el realismo del ladrón de bicicletas, por ejemplo, en cine. No es el realismo de La Calle, también italiana. ¿Sí? No es, si no es realismo, casi se acerca al realismo Perfume de Mujer, la versión italiana, no la versión estadounidense.
El regreso de Martín Guerra, la versión francesa original y no la versión después copiada por Richard Gere en Somerville. Hablamos de qué es eso del infrarrealismo, por qué cine y poesía, cuál es la relación en tu vida de esto. Ahora hay corrientes infrarrealistas y se reproduce ya mucho. Son como el trotskismo, se Se dividen unos reproduce de mucho otros. ya en varias partes del mundo. Sí, es muy curioso. Pero está bien, digo, son bienvenidos. El chiste es tener un poquito de rabia, ¿no? Odiar, si quieres, lo que es el establishment o a aquella gente que está pegadita siempre al presupuesto, mamando del presupuesto e impidiendo que haya otro tipo de creadores que puedan... Y lo que tener se llama la otro triangulación, dice AMLO. ¿no? Llamémosle OSC, Organizaciones de la Sociedad Civil, Y- lo que tú gustes. Y que se abrogan siempre el derecho de decir qué es lo que está bien y qué está mal, sin llegar al gozo de la poesía, impidiendo más bien. Cualquiera puede tener acceso a... Cualquiera puede escribir un buen poema, no necesitas ser poeta. Esa es parte de... Dice Eusebio Rubalcaba, hijo, decía, y lo decía el mismo Tomás Segovia, creo, y probablemente alguno otro, no basta tener buena vibra ni buenas intenciones para que salga un buen poema. La escritura de la poesía tiene sus propias reglas de producción. León Felipe decía, bueno, si usted me pregunta en una entrevista que le hicieron en El Gallo Ilustrado, te acordarás, ese semanario que salía en el diario El Día. Una entrevista que le hacen, ¿y usted cómo saca la poesía? ¿De dónde le sale? Dice, bueno, es que la poesía es como una mujer pudorosa. No se muestra desnuda ante quien sea, solo ante quien la merece. Y yo no escribo poesía, un día voy caminando por la calle, meto la mano en el bolsillo del pantalón, saco la mano y tengo un papel con un poema escrito. Fue escrito por el viento, por el barro o por Dios, no importa. Pero la poesía no es ni de los dadaístas, ni de los ultraístas, y es con lo que empieza Versos y Oraciones del Caminante también, en esa presentación, y que lo narra muy bien en su poema Escuela, de ese viejo roto violento. No, León Felipe es de los pocos que creo que sí me sé alguito de él. Pero esta idea, ustedes parten de una premisa similar. La poesía está donde metas la mano y la saques, sin importar reglas de producción, aventar los caireles de la rima, quitarle la métrica, la poesía y hasta la idea misma, la métrica. Y si algo queda, eso será la poesía. Entonces yo siempre tengo que estar repitiendo que el haiku, ese gran poema japonés, que tiene unas reglas de elaboración y que son 2, 3 versos, ¿no? Ese era un poema que se hacía colectivamente. No va a haber muy provocador. Se hacía en grupo, te puedes imaginar a 10 o 20 poemas, 20 poetas tratando de escribir un haiku. Ese es el punto importante de la poesía, que hay que recuperar esa elaboración. En Eso realidad, es el punto. El acto de escribir es un acto colectivo, aunque sea individual. Todas las voces interiores que llevo en mi cabeza no fueron segregadas por mi cerebro, como el páncreas segrega insulina. Mi cerebro ha ido sistematizando experiencias colectivas, contigo, con Eliseo y con otros, y cuando escupo una idea, esta idea es consecuencia de los residuos de baba que quedan de otros en mi cabeza. Valga esta metáfora por coelegante, pero es eso. Son las voces interiores, decía Víctor Hugo, el poeta, no Sánchez Reséndiz, que me perdone hoy Sánchez Reséndiz. Pero Víctor Hugo, el poeta, decía que esas voces interiores son las que entre crepúsculo del amanecer y crepúsculo del atardecer nos permiten convertir los sueños en palabras. Y cuando no se convierten en palabras, paran en el camposanto, como lo dijera Elías Nandino alguna vez. Pero no me cabe duda que hablar de poesía no es necesariamente hablar de un artículo sumamente sofisticado que no cualquiera puede tener y que es nada más para los grandes iniciados, que en cenáculos la repiten, se escuchan y se aplauden. ¿Esa es una tesis del infrarrealismo? ¿O concuerda con eso? Concuerda, sí. Ahora, pensemos porque... La poesía se daba, o se da en cualquier momento, en cualquier situación, mercados, cafés, pero calles. Pensemos, por ejemplo, unos que me costaron mucho trabajo. Momento.
y me costaron mucho trabajo porque no entiendo este poema, que es una hoja en blanco sin tinta. No entendí ese poema, dije, ¿dónde está el poema si la hoja no ha sido mancillada? Hablas de los de Roberto. Sí, Bolaño. pero hay otros que me sorprenden. Por ejemplo, este de mi carrera literaria, octubre 1990 de la universidad. Y la buscan, la persiguen. Pensemos una de las primeras antologías de poesía de México. ¿No está Ramón? Se suicida, no, es Jorge Cuesta. La antología de Jorge Cuesta no lo trae. No. Después Octavio Paz edita una antología en 2 tomos en Fondo de Cultura Económica y no lo trae. Hay un poema de Maple Sarce y ninguno de los estridentistas aparece. No aparece Germán Izazurbide, Jorge por Cuesta ejemplo. pues, era obviamente en contra de los estridentistas. Pero bueno, hay una antología que un estridentista hizo en Italia, Maple Sarce, ni más ni menos el creador del estridentismo, donde tampoco hay estridentistas. El último poeta en aparecer es Octavio Paz, que en ese momento Que nunca fue era su secretario. Bueno, de ello. De hecho. Bueno, muy curioso. Pero Pero bueno, bueno, en fin, son cosas que yo todavía no me puedo explicar. porque Ramón Martínez Ocaranza, si no es por ese libro, no lo he visto en ninguna antología. No, ahora lo están publicando mucho, los chavos, los jóvenes. Y Ramón era gran amigo de Revueltas. Cuando Y era gran Revueltas amigo de Adolfo Sánchez Vázquez. Porque No, cuando yo me eso lo no me lo cuenta sabía. Adolfo Sánchez, le digo, me sorprende. Y porque lo leí en el libro de poesía de Sánchez Vázquez. Entonces le hago la entrevista, me la publica el hijo de Karel Kosik, Antonín Kosik en Praga. Él vive en Italia. Lo publica en una revista electrónica, vulgo.net. Y ahí publica en polaco, en castellano, en inglés y francés. Ahorita me das el nombre. Y ahí publica esa entrevista que le hago a Sánchez Vázquez. Y también publica una que le hago a la doctora Silvia Marcos a propósito de la antipsiquiatría, sus orígenes, el feminismo en México. Ella se lleva a cuartos con Monsiváis y toda esta gente. Y pues son interesantes las entrevistas por esta charla, porque son más charlas en el sentido de platicar que de hacer preguntas acartonadas y que no valgan la pena, pero entonces José Peguero, entre cine, documental, cortos, poesía, mujeres, mezcal y la vida. ¿Qué más quisieras decirnos? Y eso que ya nos echamos como 1 hora y 5 minutos, más o menos. ¿Qué es? Para ir cerrando esto. Pues lo complicado de todo es crear las condiciones como para dedicarse al arte. Eso es siempre lo difícil, pero es la mejor apuesta que se puede hacer. El arte nos redime. Mandar todo al carajo Es como el pan nuestro de cada día. y aplicarse al arte, disfrutar cada momento en el cual puedas tener un gozo estético. Pues don Pepe, de tu arte al mío, prefiero el mío, no cabe duda, prefiero el mío. Y si lo vemos bien, no quiero dejar de agradecerte, creo que me voy a tener que servir uno para el brindis desde México a Perú con el doctor Juan Jesús ya ni hablamos de... Porras. Pero mencionamos algo de filosofía y cine, pero si quieres cerrar con eso mientras brindamos con el doctor, porque mencionaste al cineasta peruano porque está hablando de un filósofo, Walter Benjamin, pero el cine como la séptima musa del arte, valga la expresión, nada elegante y bastante trillada, pero el cine como herramienta del pensamiento y el sentimiento. Y dijera, todas tienen una postura filosófica. Tienes que reconocerlo, mal que bien. ¿No? Claro, no es la que tú quieres ver representada. ¿No? Bueno, porque hay un diálogo implícito ahí siempre hay. entre el director de cine. Ajá. Sí, o sea, no está bien logrado pues el discurso, pero quiero decir que en todas siempre hay algo que tiene que aparecer, hasta en las del santo.
Ah, esas eran una maravilla. Pero bueno, don Pepe, no quisiera dejar de agradecerte esta espléndida mañana con desayuno, nuevas amistades, buena charla y un mezcal. Es garantizado de Guerrero. Sí, así. Tizla. Salud y muchas gracias, seguidores. Hasta la próxima.